Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. A raíz de algunos temas que estuve tratando con hermanos en estos días, el Espíritu me inquietó mucho hablar acerca de lo que vamos a estar hablando hoy. Quisiera leer primero algunos versículos. Vamos a leerlos en el libro de los Hechos, porque ahí nos encontramos con el apóstol Pablo, que está de alguna manera acorralado, lo tienen cercado, le tendieron una trampa y es como que él se encuentra, necesita una estrategia de parte de Dios. Como yo creo que nosotros necesitamos estrategias de parte de Dios, pero hoy vamos a hablar de algo clave. No me quiero adelantar, pero acompáñenme a Hechos capítulo 25. Quiero mostrarles que ahí Pablo está preso por predicar la palabra de Dios. Injustamente lo están condenando de todos lados. Además están tramando una celada. Había un plan para cuando lo trasladen a un lugar matarlo. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: llegado pues Festo a la provincia. Festo era el procurador, era el gobernador de parte de Roma, pero que estaba puesto allí en Israel. Y llegado Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Fíjense quiénes, los más influyentes estaban ahí. Los que más, la crema de la crema, se le había levantado a Pablo para decir, porque habían hecho un plan. Hermanos, no querían que el evangelio sea predicado. Como en este tiempo no quieren en muchos lugares que el evangelio sea predicado. Pero avancemos, quiero llegar a una palabrita de la cual vamos a estar hablando hoy. Versículo 3, leamos de vuelta al 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Miren el plan que habían hecho. Ya tenían todo estudiado, dónde le iban a salir al encuentro, porque lo querían matar a Pablo. Es más, se habían juramentado, habían hecho un juramento que no iban a probar bocado hasta matar a Pablo. Es más, yo tengo una tesis, creo que Pablo fue arrebatado vivo, así que todavía están sin probar bocado aquellos. Dijeron, hasta que no lo matamos a Pablo, no vamos a comer. Mire qué ayunitos se mandaron. Sigamos leyendo. Dice, versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Fíjense, muchas y graves acusaciones contra Pablo. Y no podían probarlas, no tenían las pruebas, pero el tema es que se levantaron para acusarle. También quiero decirte que cuando te dispongas a servir a Dios, van a haber muchos que muchito no te van a amar.
que van a buscar cualquier cosa para caerte encima, para estorbarte, para desanimarte, para separarte de las cosas de Dios. Pero avancemos un poco más. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, este Festo, este gobernador, queriendo quedar bien con los judíos, le dice a Pablo que suba a Jerusalén, pero a Pablo ya le habían informado. Dios había usado a su sobrino para que oiga una conversación que habían tramado un plan para matar a Pablo. En ese trayecto a Jerusalén lo iban a matar. Entonces Pablo ya sabía, ya había recibido la revelación de lo que iba a suceder. Entonces, aquí quiero llegar, versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Aquí vamos a detenernos. De alguna manera Pablo le está diciendo: ni tú, Festo, ni Herodes, ni un tal Agripa, que era el que estaba antes, pueden levantar acusación contra mí, porque yo tengo un derecho y lo voy a ejercer. ¿Cuál era ese derecho de Pablo? Apelar. Oí como dice el 12. Entonces, yo muchas veces, recuerdo hace años que hablé acerca de este pasaje y lo critiqué a Pablo. Hoy quiero cambiar el enfoque. ¿Por qué lo critiqué? Porque dije: ¿cómo va a apelar al César? Pero ahora le quiero dar un enfoque que el Espíritu me estuvo inquietando por varios casos, y yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a sentir identificados con esto, porque vamos a ver lo que sucede. Este Festo le responde en el versículo 12. Entonces, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. O sea, ya no lo van a llevar a Jerusalén a Pablo, donde habían preparado un plan para matarlo. Ahora lo van a llevar a Roma. Dios ya le había hablado a Pablo que iba a ir a Roma a evangelizar. Pero a donde yo quiero llegar es a lo siguiente, y quiero que entendamos esto. Pablo era judío, pero tenía también otra ciudadanía. Él tenía la ciudadanía romana. Entonces dice: como ciudadano romano, yo también voy a ejercer mi derecho y apelo al César. Voy a aterrizar esta idea. Aquellos que habían preparado un plan para acusarle, para matarle, de alguna manera, ¿saben qué hizo Pablo? Les cortó el rostro. O sea, les abortó el plan. ¿De qué manera? Apelando. ¿Cuántos oyeron hablar de esta palabra, apelar? Apelar papas, apelar cebollas. ¿Quién me ayuda? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan ustedes que es apelar? Yo creo que en estos tiempos donde hay tantos casos de corrupción, y seguramente muchos deben oír esa palabra. Yo no soy abogado, pero tengo una idea. ¿Qué piensan ustedes que es apelar? ¿Cuándo? Cuando no está de acuerdo. No hay problema, pueden hablar. Creo que todo eso, ese concepto es parte de lo que es una apelación. Acudir a una persona. ¿Cómo? Es como acudir a una persona. Como acudir a una persona, está bueno. Acudir a un argumento, una persona o presentar defensa. Bien.
Bueno, lo que están diciendo está bueno. Yo me fui a buscar, tengo la ventaja que como estuve preparando hoy el tema, me fui a buscar al diccionario. Ahora lo vamos a leer. Pero de alguna manera, apelar tiene que ver con esto que están diciendo. Es decir, uno apela cuando no está de acuerdo con una sentencia, con un pronunciamiento. El tema es que no se apela para abajo. O sea, si un tribunal estableció algo, vos no podés ir a alguien que está por debajo. No sé si se entiende este concepto. O sea, hacer una apelación tiene que ser alguien que está por encima. Aquí Pablo, cuando yo dije que les corta el rostro, es porque dice, o él toma un atributo y dice, yo voy a apelar al César porque como ciudadano romano tengo derecho. Ahora, déjenme decirles lo que es, o la definición en realidad, que tengo aquí de apelar. Dice, hay dos definiciones que anoté. Una, recurrir a alguien o algo en cuya autoridad, criterio o predisposición se confía para dirimir, resolver o favorecer una cuestión. Esa es una definición. La segunda, oigan esto, recurrir al juez o tribunal superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia que se supone injustamente dada por el inferior. Ahora, estas son definiciones de leyes, definiciones jurídicas, definiciones terrenales, pero yo quiero llevar esto a un plano espiritual, porque yo creo que ustedes sí saben que nosotros hemos sido trasladados de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas, a otro reino. Yo no vine aquí a hablar de leyes solamente terrenales, porque nosotros hemos sido traslapados o traspasados a otro reino. Y este es un reino muy especial, donde también tiene leyes. ¿Cuántos saben que hay leyes en el reino de Dios? Hay leyes, hermanos. Hay leyes. Ahora vamos a ver por qué. Y dentro de esas leyes, por ejemplo, la Biblia menciona una que es la ley perfecta. ¿Quién sabe cuál es la ley perfecta? El amor es una ley impresionante, es gloriosa, pero la ley perfecta es de la libertad, según dice Santiago, o sea, eso dice la Biblia, y tendríamos que desarrollar, bueno, ya hemos hablado acerca de esto, pero quiero mostrarles que en este reino de justicia, porque el reino de Dios, según dice Romanos, no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Si en el reino hay justicia, quiere decir que hay derecho. Si hay derecho, hay izquierdo. Bueno, si hay derecho, hay leyes. Y si hay leyes, yo puedo apelar. Tal vez todavía está media complicada la cosa, pero va a ver a dónde vamos a llegar. Es que esto es impresionante, hermanos. Esto es glorioso, y si nosotros agarramos esto que el Espíritu nos deja ver, va a ser algo maravilloso. Mira cómo dice Romanos capítulo 14, acompáñenme. Romanos capítulo 14, versículo, a ver dónde está. Versículo 17. Yo quiero mostrarles, o vamos a llegar a que cuando nosotros entendemos lo que es apelar o lo que es invocar, es decir, en el caso de Pablo, cuando Pablo apela al César, ni Festo, cuando nosotros, hijos de Dios, ejercemos una apelación, no hay diablo ni secuaces, así como ni Festo, ni Herodes, ni los más influyentes podían hacerle algo a Pablo. Cuando nosotros llevamos a cabo una apelación, vamos a ver lo que sucede. Ahora, Romanos capítulo 14, versículo 17, como te decía recién,
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante el orden. O sea, el reino de Dios es justicia. Si es un reino de justicia, es porque hay leyes. Y vamos a estar hablando estos días acerca de las leyes del reino de Dios, porque es maravilloso. Pero déjenme empezar por esta parte. Si hay leyes, es porque podemos apelar. Podemos ejercer un derecho a acudir a un tribunal superior ante las causas, ante las circunstancias, ante las situaciones que nos toque vivir, incluso muchas de ellas de injusticias. A ver, déjenme trasladarles esto tal vez con algunos ejemplos bíblicos. Ahí está, por ejemplo, Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? A Daniel lo atacaban permanentemente porque él había dispuesto su corazón a no contaminarse y a agradar a Dios. Quiero decirte algo. Cada vez que dispongas tu corazón, y esto no es para que nadie se asuste, todo lo contrario, pero cada vez que dispongas tu corazón para agradar a Dios, se van a levantar, hermanos. Se van a levantar, se va a levantar el príncipe de la potestad del aire, se van a levantar en los trabajos, se van a levantar en los colegios, se van a levantar en las calles, se van a levantar en los medios de comunicación, se van a levantar. Porque el objetivo en esas confrontaciones espirituales es que vos no avances con tu disposición de servir a Dios. No hace falta que me cuenten las luchas que tienen para llegar a la casa de Dios. Muchos tal vez hoy mismo, con cuántas batallas que ni siquiera sabés que ha intervenido el Señor. Ni siquiera tenemos idea nosotros de cuántas cosas Él nos libró. Pero del momento que vos te disponés, como Pablo, a anunciar las buenas nuevas, del momento que te disponés, como Daniel, a agradar a Dios, hay un mundo espiritual que se te va a levantar, porque no va a querer que seas bendecido, no va a querer que seas usado, te va a querer arrebatar. Es que, hermanos, el diablo ¿a qué vino? Vino a robar, vino a matar, vino a destruir, pero hay un Cristo de la gloria que vino a darnos vida y vida en abundancia, y Él es el primero. Aleluya, dale gloria a Dios. Él está interesado en sacarnos en victoria. Entonces, Daniel vive una situación muy especial. Ahí está Daniel disponiendo su corazón para no contaminarse, para agradar a Dios. Dios empieza a exaltarlo a través, toda la historia de Daniel es maravillosa, hasta que llega a ocupar un lugar de privilegio. Pero en ese lugar de privilegio lo siguen atacando. Porque a lo mejor decís, no, ya ahora sirvo en tal área, ya ahora pasé esta prueba, pasé aquella. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero vienen otras pruebas, pero vienen otras victorias gloriosas. Yo lo puedo ver, lo declaro en el nombre de Jesús. Ahí está Daniel llegando a un puesto de tanto privilegio que el rey mismo se da cuenta que la capacidad que tiene ese varón no la tiene ningún otro. Pero no era Daniel, era quien operaba en Daniel. Al igual que en tu vida, va a llegar un momento que los demás, por más que se muerdan los codos y les duela y pataleen, van a ver algo en vos que no van a saber de dónde es. Pero siempre tenés que tener en claro de dónde es. ¿Quién es la fuente de tu bendición? ¿Por qué vas a brillar? No con luz propia, sino porque hay uno que está derramando su luz sobre nosotros. Entonces ahí está Daniel, y de repente había unos
sátrapas, dice la Biblia, eran unos compañeros del lugar ahí, entre los gobernadores. Venía el rey, después estaba Daniel, pero había varios ahí. Y dicen, algo tenemos que hacer para que este Daniel sea derribado. Esta historia, esto que les estoy hablando, está en Daniel capítulo 6. Acompáñenme que quiero mostrarles algunos pasajes. Daniel capítulo 6 dice, por ejemplo, en el versículo 4. A Daniel se lo querían comer crudo, hermanos, porque como te decía antes, cada vez que Dios te use, se van a levantar sátrapas. ¿Qué serán los sátrapas? Pero se van a levantar. Pero acá dice, mira, versículo 4 del capítulo 6 de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Recuerden que nosotros hemos sido trasladados de reino, un reino de justicia, de paz, de gozo, pero un reino donde hay leyes. Y vamos a ver lo que sucede con las leyes. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces empezaron a tramar un plan. Dijeron, tenemos que hacer algo, a este no le podemos encontrar nada. Vamos a buscar algo que esté relacionado con su Dios. Dice, por ejemplo, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, el plan que idearon fue el siguiente. Dijeron, ya sabemos por dónde lo vamos a hacer caer o lo vamos a atrapar. Y se pusieron a idear toda una ley que decía que nadie, ninguno de los habitantes, era Media y Persia, que ninguno de los habitantes de allí podía dirigirse a ningún dios por un tiempo, sino que solo al rey. Todas sus peticiones, todas sus adoraciones, sus loores, todo lo que hacían, nadie podía dirigirse a su Dios. Mire qué trampita le tendieron. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Se puso a llorar, dejó de orar a Dios, se encerró. No sé, ¿hizo eso Daniel? Algunos conocen la historia. Hermano, este Daniel, miren, yo me lo imagino que antes, no sé si abría las ventanas, por lo que dice la Biblia tal vez no las abría, pero desde que sacaron esa ley, 3 veces al día empezó a abrir las ventanas y empezó a orar a Dios. Y yo creo que ya no oraba solo, seguramente de rodillas, postrado, pero ahora empezó a gritar, Señor, te doy gracias, aunque estos sátrapas me quieren atrapar. No sé cómo oraría, pero acá dice en este capítulo 6, unos versículos más abajo, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces acá se va a producir un conflicto legal. Porque estos gobernadores, estos que se oponían a Daniel, le habían hecho firmar o sellar en ese tiempo con el anillo del rey, habían sellado el edicto que decía cualquiera que se dirija, que ore, que se postre ante cualquier dios, excepto el rey, debe ser arrojado al foso de los leones. Y este Daniel abría la ventana 3 veces por día y oraba. ¿Qué piensa usted que pasó? A ver, leamos un poquito más. Versículo 11.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, estos fueron con esta trampa, en realidad con esta ley que le hicieron firmar al rey y le dicen, mira rey, vos firmaste esto, pero resulta que hay uno que está contradiciendo esa ley. Se puso a orar y a clamar a su Dios. Ahora este rey lo quería Daniel porque sabía lo que Daniel era. Sin embargo, no podía hacer nada porque él había firmado un decreto. Y ahí se produce un conflicto de leyes, porque la sentencia era ser arrojado a la fosa de leones. Le resumo la historia. Lo arrojan, lo llevan a Daniel y lo tienen que tirar a ese foso de leones. Ponen una piedra encima. Lo que pasa que el rey, yo me imagino que este rey estaba tratando de hacerlo zafar a Daniel, porque se daba cuenta que, primero se daba cuenta que Daniel temía a Dios. Y sin ninguna duda que este glorioso evangelio es una locura. Es una locura para muchos, para nosotros es una bendita locura. Yo estoy seguro que más allá de la inteligencia que podés tener, de la preparación, de tu profesión o de la sabiduría, si Dios no opera en nuestros corazones, si el Espíritu no interviene en nuestro espíritu, vamos a considerar este evangelio, como dice la palabra, una locura, porque es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Este evangelio, estas buenas noticias, por más que se levanten tantos personajes arrogándose ser libres pensadores modernos, grandes filósofos que contradicen, que contrarrestan los principios de Dios. Dice la Biblia que ellos mismos, profesando ser sabios, se hicieron necios, dando a entender que esta palabra es para los ignorantes, para los vulgares, para los débiles. Y la realidad es que el apóstol Pablo, con toda la preparación que él tenía, tiene una experiencia muy especial con Dios. Cuando él estaba rogando al Padre que le quite ese aguijón que lo molestaba, que quería él sacárselo de encima, sin embargo Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, la realidad es que somos fuertes. Si nuestra debilidad la presentamos a Dios, la ponemos delante de Dios, también como decía Pablo, con todos los pergaminos que tenía, con todos sus estudios, siendo aparte hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Sin embargo, él dice, todo eso lo tengo por basura y me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.